Tomando el pulso. No digo yo, los que no arriesgan su canción con lo que dicen, los que mañana no serán ya ni raíces, viven muy felices. Tomando el pulso. No digo yo, viven muy felices. Bueno, esa canción, escrita por un joven Silvio Rodríguez, en el año 1970, yo he querido traerla porque quiero hacer una reflexión con ella. Viven muy felices los que no arriesgan su canción con lo que dicen. Era un reclamo al facilismo al que recurrían no solo los cantores, a quienes al parecer podía referirse Silvio, sino con todo aquel que prefería ignorar los acontecimientos de esa época, de ese momento de la historia, de dictaduras, de opresión, de confrontación ideológica entre dos polos que se disputaban el mundo, los Estados Unidos a la cabeza del capitalismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la cabeza del socialismo o del comunismo, como usted prefiera. Y entonces Silvio, que estaba del lado de los oprimidos, como lo sigue estando 50 años después, Silvio con otros compañeros de la nueva trova cubana, que estaba reivindicando a los oprimidos y que creía en la redención de los pobres, como sigue creyendo. Silvio señalaba que esos mañana, esos que ignoraban, esos que no les gustaba comprometerse, que preferían ignorar y vivir cantando en tonos menores, como hay otra canción de las de Silvio, donde habla de que él también cantó en tonos menores. Esto para señalar también de cómo cantautores, cómo artistas preferían vivir de espalda a la realidad que vivían sus propios pueblos. Y decía que esos no serían mañana ni raíces. La verdad es que nosotros preferimos asumir posiciones con responsabilidad. La verdad es que no nos acomodamos a las conveniencias, a lo que hoy pueda convenirme personalmente. Y entonces yo me ajusto, puedo creer cosas que quizás siento que debo decir, pero no me conviene, eso me podría perjudicar, no importa si permito que con mi silencio lo que pudiera corregirse no se corrija, porque por el temor, como dice Joan Manuel Serrat en una reciente entrevista,
que estuve leyendo de él, y decía que en este momento le tenía miedo al miedo. Y hablaba de que prefería, habla él en esta entrevista, Joan Manuel, de que prefiere encerrarse entre sus pájaros a oír el cantar de las aves, y manifiesta su temor al frío desde niño, y siente que, y dice que la pandemia, que lo ha llevado a tener miedo, que la pandemia vino con el frío. Bueno, pues hay definitivamente quienes también, sobre la base de tenerle miedo a que algo que expresen no le convenga, entonces callan. Y Martí decía que esa no es una característica de un hombre honesto. Sencillamente. Y por eso, la canción Viven muy felices. Mucha gente de espalda a la realidad que se vive. Prefieren ignorarla. Y a veces, teniendo conocimiento de ella, entonces callan sobre la base de la conveniencia. Qué pena, qué pena. Y es algo de lo que ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana, precisamente. Que ante la conveniencia, fueron muchos de esos dirigentes que debieron asumir una actitud de hidalguía y de enfrentar lo que a todas luces se alcanzaba a ver como un error mayúsculo que llevaría al PLD a perder el poder. Y no actuaron. Y no actuaron. Pero lo grande es que usted se encuentra a un José Tomás Pérez que escribe un tuit en donde habla de cómo la historia va a recordar a Danilo Medina. Y entonces eso provocó una reacción nuestra, porque conozco a José Tomás desde que yo era muy jovencito. Y siempre vi a un José Tomás actuar correctamente, un hombre prudente. José Tomás Pérez, su conducta dentro del PLD le llevó a ser favorecido en unas elecciones internas en el año 1998 para ser el secretario general del PLD. Y fue el secretario general del PLD. Y José Tomás aspiró, bueno, fue senador, el único senador que ganamos cuando éramos PLDistas en el año 2002, cuando aquel ciclón batatero de Hipólito Mejía, que pronosticó que si el PLD cogía 2 senadores, él renunciaba de la presidencia y se iba a sembrar yuca para Gurabo, si el PLD pasaba de 2 senadores, y se quedó en 1. José Tomás Pérez en el distrito. Y luego José Tomás sabe de lo que él fue víctima, porque con una favorabilidad enorme y una popularidad en el Distrito Nacional, porque ejerció una senaduría con luces, con mucho más luces que sombras, José Tomás era uno de los favorecidos por la población. Y él sabe de qué fue víctima. Él sabe lo que le hizo precisamente Danilo Medina. Y le dieron paso a
el secretario general, al que sería luego el secretario general, Reinaldo Pared Pérez. Bueno, pues el tuit de José Tomás, que lo sentí totalmente innecesario, nosotros le pusimos una notita muy así. Dijimos que era digno de estudio el caso de José Tomás y que daba pena lo que estaba haciendo. Él reaccionó y se sintió golpeado por lo que escribimos, que fue tan solo eso. Y entonces nosotros le respondimos luego a José Tomás, a esa reacción que tuvo. Nada personal, por Dios, nada personal. Es que definitivamente en él se puede ver al conjunto de esa dirigencia actuar de manera totalmente genuflexa. Al conjunto de esa dirigencia, de toda esa dirigencia del comité político, los no danilistas, porque con los danilistas, empleados, asistentes, familiares de Danilo, que están en el comité político, nada que esperar. Pero los no danilistas, y los personalizo a José Tomás en este caso, y podríamos agregarle ahí a Alejandrina Germán, es que como actuaron, van a tener que explicarlo en algún momento. Yo recomiendo un comentario, el comentario que hiciera Ernesto Jiménez el pasado sábado en Sol de los Sábados. Procúralo en YouTube, donde Ernesto Jiménez habla de los retos tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Procuren eso, para que ustedes escuchen un análisis vislumbrando posibilidades en el futuro de estas dos organizaciones. Pero yo quiero extraer del comentario que hiciera Ernesto Jiménez una advertencia que hizo. Cuidado, si se le ocurre la genial idea, y pónganle comillas a lo de genial, de poner a Danilo Medina presidente del PLD y de preservar a ese comité político a la cabeza de esa organización. Pobre de ellos si transitan ese camino. La verdad es que lo que va a vivir el Partido de la Liberación Dominicana tan solo ahora mismo se olfatea, porque lo que le espera, lo que le viene, es verdaderamente una catástrofe que se la buscaron ellos. A la cabeza Danilo Medina, pero además con la complicidad de este tipo de dirigentes. Quiero referir, señores, un ranking que se ha dado a conocer con relación a los países de mayor contagio del coronavirus. Debo informarles que la República Dominicana está en el lugar número 38 del mundo. Hay 190 países en el sistema de Naciones Unidas. La República Dominicana es el número 38. Oigan, señores,
Bueno. en contagio. Y no busquen mayores responsables. Es verdad que la población no ha estado cooperando. Es cierto, no lo vamos a negar. Pero el papel del gobierno de Danilo Medina con esta pandemia resulta ser la causa principal de que hoy la República Dominicana ocupe el lugar número 38 del mundo en contagio. La irresponsabilidad con que se actuó. 150.000 millones de pesos que no se sabe dónde están, pero que todo el mundo vio cómo se trató de manejar la pandemia electoralmente. Cómo se procuró que el candidato que Danilo Medina se inventó para llevar al abismo al Partido de la Liberación Dominicana fuera quien personificara la protección al pueblo. Ese candidato que no estaba en capacidad de exponer ideas, de explicar nada por sí mismo, entonces se le puso a jugar el papel que debió desempeñar el Estado dominicano. Y todo fue manejado, ocultando cifras, manejando las pruebas, que se hacían pocas pruebas precisamente para dar la impresión de que aquí no se estaba contagiando la gente, para tratar de favorecer al gobierno y a la candidatura del danilismo. Lamentablemente, hoy las consecuencias las está pagando el pueblo. Y finalizo diciendo algo que quería compartir con mis compañeros al principio del programa. No lo hice, pero les cuento, el estado de emergencia que se ha pedido y que tenemos vigente ahora, y esto del toque de queda, señores, eso no es más que una burla. Eso no es más que una burla. Eso sirve para nada, señores. De cara a confrontar seriamente la pandemia, el contagio, la realización masiva de pruebas y la protección de la ciudadanía, eso es una burla, señores. Eso es una burla. Este estado de emergencia y este toque de queda juegan ningún papel, señores. Ningún papel. Es más, se convierten en un fastidio, en un obstáculo para el normal desenvolvimiento del pueblo, que lo que tiene ahora es, y eso sí, al pueblo directamente, asumir con responsabilidad el distanciamiento social, el preservarse en la casa si no hay nada que hacer en la calle, el no estar en las noches tirado en las calles. Es el pueblo que tiene que ponerse la mascarilla. Es el pueblo que tiene que lavarse las manos, la gente, los ciudadanos, permanentemente higienizarse. Pero ni siquiera en eso, en términos reales, han querido hacer conciencia el gobierno para con la población. Porque todo ha sido una chabacanería también. Y ahora se procura hacer daño también y dejarle a las nuevas autoridades una situación más calamitosa de la que de por sí ya tenemos. Todo lleno de maldad, señores. Esa es la verdad. Todo lleno de maldad. Mientras tanto, la gente a cuidarse y a cuidar a su familia. Es lo que podemos decirles.
por ahora. Isidro Labur, vamos a los oyentes para que hablen también.